Hemos estado llevando una serie que se llama El Origen, una serie que está basada en el libro de Génesis y es una serie que le vamos a seguir dando continuidad durante los domingos que sean necesarios para que el Señor, mediante su Santo Espíritu, nos vaya ayudando y enseñando las verdades que su palabra nos tiene que enseñar. El origen significa no solamente de cuando todo fue creado, pero Dios no había sido creado. Aquel creador que no está sujeto a su creación. No solamente es eso, sino que en el libro de Génesis, como también en el original se refiere al origen, el significado de esa palabra, nos va a dar el origen de ciertos aspectos que debemos de tener presentes como seres humanos y como hijos de Dios mediante una promesa también de redención que se generó en este libro de Génesis que nos narra Moisés al ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, usted podría estar de acuerdo con que fue Moisés o no estar de acuerdo, pero un hecho es que a lo largo de la palabra de Dios se nombra la ley de Moisés, que no solamente comprende Génesis, sino que comprende los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como el Pentateuco. Entonces, nada más se los dejo ahí para que usted lo tenga presente acerca de quién escribió este libro o estos primeros 5 libros que tenemos al inicio de la Biblia. Cuando nosotros dirigimos nuestra vista a Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, hay muchas personas que dicen o que entienden este aspecto que va a narrar Génesis capítulo 2 del versículo 4 en adelante como algo que respalda la teoría en la que Dios tuvo que rehacer de nuevo todas las cosas. Recuerdan que en el versículo 1 del capítulo 1 y en el versículo 2 hay personas que hablan acerca de una teoría de que el versículo 1 y el versículo 2 está separado por millones de años. Algunos incluso hablan que está separado por billones de años, a lo que se conoce como la teoría de la brecha, en la que se ven ciertos aspectos que vimos en Isaías, en Ezequiel y en otros libros también proféticos que usted pueda tener pendientes o en mente de algunos pasajes acerca de aquella rebelión que hubo de Satanás con respecto a esos ángeles también en contra del Dios creador de todas las cosas. Teoría que no tiene un sustento muy claro y bíblico, porque Génesis, como ustedes sabrán, es una narración. Y cuando nosotros nos acercamos a un libro narrativo, tenemos que tomarlo tal y como es. Génesis no nos está hablando de alegorías, no nos está hablando de metáforas ni de símiles. Él nos está hablando de una narración que desarrolla un hecho real y verdadero. Por lo tanto, esa teoría que se respalda en el versículo 4 con respecto al versículo 1 y 2 del capítulo 1 es una teoría errada y errónea porque lo que va a hacer el narrador, el escritor, es explicarnos no solamente lo que pasó a grandes rasgos en unos versículos, resumiendo lo que habló en el capítulo 1, sino explicarnos aquello que sucedió con el hombre y la mujer en cómo fueron ellos creados y hechos a la imagen de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7, únicamente vamos a leer esos versículos, pero vamos a desarrollar todo ese texto hasta el versículo 25. Vamos a leer únicamente Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Señor, pedimos tu dirección y Espíritu Santo, oramos para que seas tú quien dirija nuestra vida y nuestro corazón hacia la verdad que es tu palabra. Para que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas y aceptemos, nos guste o no, lo que tu palabra quiere decirnos. Y que todo concepto errado y erróneo que tengamos con respecto a lo que hemos aprendido, tu Espíritu Santo lo vayas limpiando y vayas transformando esa verdad que es la única guía en nuestras vidas. Te damos gracias por esta palabra y la ponemos delante de ti, Señor. Moisés había salido de un lugar. Había salido de un lugar conocido como el primer imperio de la historia. Moisés tuvo que salir corriendo de ahí porque había cometido un acto malo. En Éxodo capítulo 2, versículo 11, usted puede encontrar lo que sucedió. Pero Dios utiliza en su soberanía y en su provisión divina, utiliza medios y actos que suceden en nuestra vida para realizar su propósito que ya había preparado desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, Moisés, después de ser pastor de ovejas durante algún tiempo y algunos años, recibe una revelación de alguien que él no conocía, de alguien del que él no había escuchado. Él recibe la revelación personal de Dios en el monte Sinaí. Dios mismo se le revela a Moisés como el yo soy el que soy. Ustedes lo pueden leer, cómo se le revela a Dios a Moisés. Esa revelación es la que tenía que pasar a sus hermanos. Esa revelación que estaba teniendo Moisés en ese monte era la que tenía que pasar a sus hermanos israelitas. Que ellos conocieran al gran yo soy el que había sido desde antes, desde el principio. Y que estos israelitas tenían que aceptar y que ir reconociendo y tenían que dejarse ser enseñados, porque durante más de 400 años ellos habían recibido otras enseñanzas que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería revelarles o les estaba revelando. Por lo tanto, al pasar tantos años en esa tierra, y al haber pasado tantas generaciones mediante esas enseñanzas paganas que se daban en Egipto, estas personas tenían más presente estas enseñanzas y esos conocimientos que la verdad de quién era Dios en sus vidas y de dónde habían salido ellos como su pueblo, cómo habían sido sus orígenes reales y verdaderos. No conocían al Dios creador de todas las cosas, algunos. Otros lo creían como alguna leyenda, muy posiblemente. Pero Dios lo que iba a hacer con ese hombre Moisés era revelarse a ellos mediante el conocimiento del gran yo soy y de aquel Dios creador que tiene un diseño original y creado desde el principio, antes de que todo existiera, con un propósito, con una razón, con una verdad, para que ellos aceptaran ese conocimiento y empezaran a caminar creyendo en ese Dios. Mientras el pueblo de Israel, hermanos, iba creciendo y multiplicándose según ese pacto que había hecho Dios con Abraham, el imperio de Egipto los oprimía cada vez más, como se narra en Éxodo capítulo 1, versículo 9 en adelante. Pero Dios, mientras el pueblo estaba siendo oprimido, ojo, esto es muy importante, no creamos que mientras las situaciones están alrededor de nuestras vidas malas, mientras estamos pasando por situaciones problemáticas o circunstancias adversas, no creamos que Dios no está trabajando. Dios trabaja aún en medio del valle de la sombra y de la muerte. Ahí también trabaja el Dios soberano y creador de todas las cosas. Este Dios estaba trabajando con este pueblo oprimido porque es un Dios soberano y que estaba preparando a un hombre que libertaría a su pueblo de esa esclavitud por más de 430 años, hermanos. 430 años. De esta manera, Moisés le ayudaría al pueblo a volver al Dios que había formado y preparado para que fueran una gran nación. Un Dios que los había escogido, un Dios que los había cuidado, un Dios que los había dirigido, un Dios que había preparado todas las cosas
según su plan y su propósito. Israel venía saliendo cuando Moisés les está transmitiendo esta verdad a Israel. Ellos venían saliendo de Egipto, pero ellos estuvieron por 430 años en el lugar que es conocido como el primer gran imperio de la historia. Un lugar que tenía a un faraón que era conocido como un dios o un semidios, que tenía poder absoluto y que él podía hacer y deshacer. Era una nación conocida como pagana porque era politeísta, creía en distintos dioses, dioses que nombramos en la primera entrega, dioses que eran conocidos como Osiris, Ra, Isis, Horus, esos dioses que le habían dado eh, que habían creado el origen de la tierra, de los cielos y de la humanidad, según las enseñanzas que ellos habían recibido. Pero Dios, cuando se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6, Dios le dice lo siguiente a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios en este pasaje, en este versículo únicamente cuando se le revela a Moisés, le está diciendo quién es él, quién es Moisés. Y le está diciendo de dónde es que viene. Pero no solamente le está diciendo quién es él y de dónde viene él, de dónde procede él, sino que le está diciendo que ese linaje, que esas generaciones es Dios el que las ha cuidado, el que las ha dado y el que las ha formado. Es Dios el que ha tenido control de esas generaciones. Dios de su padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que ha sido el mismo durante todas esas generaciones. Dios se le revela a Moisés mostrando sus orígenes, de dónde venía, para que entendiera quién era verdaderamente. No era alguien que había sido enseñado en Egipto, que había salido corriendo de esa nación, de ese imperio, por un acto malo que había realizado. No, era alguien que Dios tenía preparado y que había formado y que era parte de su pueblo escogido, que Dios estaba cuidando. Eso, hermanos, es también lo que vemos en Génesis. Empieza a relatar al pueblo de Israel que estaba influenciado por muchas creencias paganas de adoración a diversos dioses. Y es lo que Génesis nos va a enseñar como el origen de esa nación, como el origen de un pacto creado por Dios, como el origen de todas las cosas creadas, como el origen de ese núcleo de la familia, de ese núcleo del matrimonio, como un diseño original que tiene un propósito, que tiene un origen verdadero, con una razón, con un plan destinado y diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vamos al primer versículo de la Biblia, en el primer capítulo de Génesis, en donde el Espíritu Santo de Dios inspira a Moisés, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras versiones dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Moisés empieza a relatar este mensaje, lo que va a hacer es ayudar al pueblo a confirmarles que es Dios el que es desde el principio el que ha cuidado de ellos, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que preparó todas las cosas, es el que ha cuidado y el que ha tenido un propósito para su pueblo aún en medio de las dificultades y de las opresiones que estaban pasando. Esto es lo que quiere enseñar Moisés a esa primera audiencia, que el Dios que es desde el principio creó todas las cosas. Usted puede ver en ese primer capítulo, y lo vimos una y otra vez, Dios dice, Dios habla, y es así. Las cosas se hacían tal y como Dios las decía. Una y otra vez, Dios dijo y fue así. Dios dijo
y fue así. Pero no solamente eso, sino que lo evaluaba y se regocijaba en eso. Tenía una satisfacción en eso que había sido creado. Dios hizo la luz. Fue así. Separó las tinieblas. Dios separó estas expansiones del mar, de las aguas. Los cielos y las tierras los creó. Creó la vegetación, pero no solamente creó la vegetación, sino lo que iban a producir, lo que iban a dar. Y fue así. Dios puso un orden establecido para el día y la noche al poner lumbreras, la luna y el sol. Hizo animales de toda clase también para que estuvieran en las extensiones de los mares, de la tierra, de los cielos. Vemos cómo Dios fue dando orden a todo. Dios dando un propósito a todo aquello que había creado y no como narraba esas historias paganas que enseñaban a los israelitas en Egipto, que había sido por casualidad algunos orígenes. Hasta que nosotros llegamos al versículo 26 del capítulo 1, cuando el escritor narra que Dios entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. A partir de ese momento, el relato nos indica que Dios tomó una acción diferente a la que venía haciendo. Dios decía y era así. Dios mandaba y las cosas se hacían tal y como Él decía que se tenían que hacer. Pero Dios toma una acción diferente al crear algo que era de suma importancia para Él. Él dice, hagamos. Él toma una acción para formar, para hacer. Esto buscaba ayudar al pueblo de Israel, a que ellos entendieran que fue Dios que dio razón, que dio intelecto, que dio voluntad moral, etcétera. Que Dios dio parte de sus atributos al hombre y a la mujer. Dios estaba dando de la esencia que él tenía y de lo que él era al hombre y a la mujer. Por lo tanto, cuando usted lee desde en el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 25, usted va a ver que Dios crea al hombre poniéndolo en un huerto del Edén para que lo cultive y lo guarde. Pero no solamente lo cultive y lo guarde, sino que le da abundancia y libertad de estar en él. Pero también establece algunos límites, límites que debería de obedecer a ese mandato, estar fiel, de caminar fiel a ese mandato. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 25 es una descripción más detallada de lo que sucedió en ese sexto día con respecto al hombre y a la mujer, a esa creación, a esa expresión que Dios da a su creación de que es algo especial y muy distinto a todo lo que había sido creado antes. Este pasaje nos enseña que Dios, al haber creado los cielos y la tierra, crea un lugar específico con características específicas que eran necesarias para el sustento del hombre y de la mujer, según un diseño original basado en que Dios tenía como número uno un propósito. Como punto número uno, Dios tenía un propósito. Dios no lo hizo al azar. Dios tenía un propósito con eso que estaba formando, con eso que estaba creando, con todo lo que nos narra el escritor de Génesis. Había un propósito debido a que Dios forma al hombre con un plan, destinado y diseñado específicamente para algo que tenía que cumplir, para obedecer su mandato. Como vimos anteriormente, en este momento, en el capítulo 1, versículo 26, es el clímax de lo que nos narra la creación, de lo que se nos narra en el capítulo 1 con respecto a la creación. En el capítulo 2, del 4 al 25, al desarrollar un poco más esa creación del hombre y de la mujer, usted va a ver que del versículo 4 al 6, en el capítulo 2, Moisés nombra de nuevo lo que sucedió en el capítulo 1 al inicio, pero de una manera más resumida. ¿Por qué? Porque él quiere resaltar, recalcar esa idea de que Dios es el creador, de que Dios es el que forma, de que Dios es el que da origen, de que Dios es el principio de todas las cosas.
confirma entonces al pueblo que Dios es el que organizó, que Dios es el que creó, que Dios es el que provee para que todo se desarrolle, que Dios mismo es el que sustenta todo. Y en el versículo 7 vamos a encontrar lo que nos dice el escritor. En el versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios mismo se encargó de hacer una obra especial, de formar algo especial en esa creación que él estaba diseñando. Pero no solamente se quedó en formar algo especial, sino que dice que sopló aliento de vida en su nariz. Una expresión que nos habla de que le está entregando y dando al ser humano la esencia de lo que Dios es. Un alma viviente fue. No fue como cualquier otro animal. No fue como las aves de los cielos, como los peces del mar, como los animales del campo. No fue igual a eso. Fue un alma viviente, un ser viviente que fue formado por aquel que separó la luz de las tinieblas, que creó todas las cosas con un orden establecido y que tiene un propósito especial para esa creación que estaba diseñando y un propósito único dentro de todos los seres creados. Es importante recalcar esto. Nosotros no somos iguales a las demás especies del mundo. Olvídese de eso. Si usted ha aceptado esas narrativas, esas enseñanzas, pídale al Espíritu Santo de Dios que vaya liberándolo de todas esas enseñanzas, que vaya sacando todas esas creencias de su vida y acepte que usted es una creación especial con un diseño y un propósito que Dios le ha dado, que no venimos de un mono evolucionado, que no venimos de una ameba evolucionada, que venimos de un Dios que se tomó el tiempo para soplar en nuestra nariz y hacernos y darnos un propósito especial y hacernos un ser y un alma viviente que hoy en nuestras vidas tiene al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad. Somos hijos de Dios, hermanos, no somos animales. Este hombre que fue creado, que fue formado y hecho por Dios, al que Dios sopló en su nariz aliento de vida, no solamente lo hizo para que estuviera e hiciera y ve a ver cómo se la juega, no. Dios, hermanos, le da un lugar especial en donde habitar. Vea el tiempo que se tomó Dios con esa creación especial del ser humano. En el día sexto, en el sexto día, Dios crea a ese hombre y a esa mujer. Sopla aliento de vida en ese hombre. Lo hace un alma viviente, un ser viviente en el cual mora un espíritu, tiene un espíritu. Pero como es tan especial para él necesita prepararle un lugar también que es especial, en donde tenga todo lo necesario para su sustento. Dios entonces lo coloca en ese lugar especial, hecho para que fructificara, para que se multiplicara y para que señoreara, como dice en el capítulo 1, versículo 28, entendiendo así que ese hombre debería de administrar lo que Dios había creado y lo que Dios había diseñado. ¿Cuál era ese lugar especial? ¿Cuál era ese sitio especial en el cual él iba a vivir? El jardín del Edén, el huerto del Edén. Para Dios el haber creado al hombre fue tan especial que él mismo plantó un huerto, un lugar único para el hombre en donde pudiera vivir, trabajar, fructificar, señorear, etc. Dentro, hermanos, de toda esa creación hermosa y especial que Dios había realizado, de esas expansiones de los cielos, de esas expansiones de los mares, de la tierra, en donde había muchos animales, Dios crea un lugar especial. Había un lugar llamado Edén, pero en ese lugar, en ese lugar llamado Edén,
Dios hace que nazcan árboles deliciosos para que pudiera comer. Planta también el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios en ese lugar planta ciertos aspectos o ciertas vegetaciones y pone ciertos animales que son necesarios para la vida de ese hombre y de esa mujer que deben habitar, el Edén. Pero en el Edén crea un lugar, un huerto, un jardín especial, donde Adán iba a cumplir el propósito de Dios y en donde también él iba a caminar en su presencia. Esto, para que lo entendamos, es como donde nosotros vivimos. Normalmente tenemos el lugar Cartago, que es la provincia grande, pero vivimos en un lugar más pequeño que se llama Paraíso de Cartago. Esto para que lo entendamos a grandes rasgos. Dios había creado los cielos, la tierra, el universo, todo lo que es, pero Él necesitaba que el hombre permaneciera y se estableciera en un lugar para que fructificara, se multiplicara y enseñoreara. Dios entonces crea un huerto en el Edén. Eso es nada más para que lo entendamos. Este huerto estaba rodeado por 4 ríos que le daban también un sustento a toda esa vegetación. Pisón, Gijón, Hidekel, perdón, que es el Tigris y el Éufrates. Y esto nada más únicamente para que nos ubiquemos, usted lo puede poner en el Medio Oriente, puede buscar en la historia que esto se ubica en el Medio Oriente entre Turquía, Siria e Irak, que precisamente también es donde se desarrolla esa gran nación conocida como Mesopotamia, que es donde se inicia la civilización humana, como tal vez la conocemos a grandes rasgos. Este relato, hermanos, de lo que Dios hace, lo que Dios ubica, el huerto del Edén, lo que Dios le da al hombre para ser sustentado, usted lo puede encontrar del versículo 8 al 14 en el capítulo 2. Y precisamente cuando Dios habla de que le da un lugar para que tenga sustento, en donde tiene ríos, en donde puede enseñorear, en donde puede disfrutar de su presencia, me hizo recordar aquel Salmo, capítulo 1, el Salmo 1, perdón, en donde el escritor dice del versículo 2 al 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Al igual que al principio, Adán se deleitaba y disfrutaba de un lugar fructífero. Nosotros hoy, hermanos, podemos deleitarnos en la palabra de Dios, que es fuente de vida, en la que nosotros estamos plantados. Esa palabra que hace que desde nuestro interior corran ríos de agua viva, un agua que sacia nuestra sed, que nos hace llevar frutos al tiempo adecuado, que hace que seamos fructíferos. Hoy nosotros nos podemos deleitar en la palabra que es fuente de vida y que nosotros disfrutamos de la presencia del mismo Espíritu de Dios que vive y mora dentro de cada uno de nosotros. Así como Adán se disfrutaba de la presencia de Dios en ese momento, hoy nosotros lo estamos disfrutando, pero la disfrutaremos todavía más cuando el Cordero venga en su santa gloria, cuando el príncipe de los pastores venga. Entonces, hermanos, cuando llegamos al versículo 15, después de que nos habla de ese resumen de la creación, de que Dios sopla al hombre en su nariz espíritu de vida, da aliento de vida, después de que nos narra el lugar especial que Dios preparó, en el cual puso al hombre y a la mujer, nos va a hablar en el versículo 15 de que Dios, después de haber colocado a ese hombre en ese lugar especial para que lo ministrara, para que lo cuidara, con un plan y un propósito definido, nos va a hablar como punto número 2 de que Dios es el que da la provisión para que el hombre cumpla ese propósito. Dios es el que provee de todas las cosas necesarias para que el hombre y la mujer puedan llevar a cabo ese plan y ese propósito establecido. Dios toma al hombre, lo coloca en el huerto, el lugar en donde Dios lo había puesto para que lo trabajara
y para que lo cuidara. Pero dentro de esa provisión que Dios da al hombre, Dios le da un mandato y una advertencia. Ojo, esto es muy importante. Muy bien, Dios nos da un propósito, Dios provee de todas las cosas, pero Dios también se encarga de dar un mandato y de advertir a ese hombre y a esa mujer de algo que podía pasar. Un mandato que Adán debería obedecer y una advertencia a la que debería de poner atención. El versículo 16 le dice al hombre, de todo árbol podrás comer. Una amplia gama y variedad de árboles que Dios mismo había plantado que daban fruto, el hombre podía comer de eso. Una amplia variedad, una amplia gama. Póngale el nombre de las frutas que a usted más le gusta de los árboles. Ahí estaban. Y es importante recalcar que fue Dios siempre el que tomó la iniciativa. Dios siempre fue el que decidió. Dios siempre fue el que buscó llevar a cabo que eso se cumpliera, que eso se hiciera. Dios siempre tomó la iniciativa de hacerlo y se hacía. Dios busca al hombre para que le obedezca, para que lo escuche y para que él haga lo que ha mandado. Es importante esto, que Dios en estos pasajes, el escritor nos enseña de que Dios siempre es el que hace las cosas conforme a su corazón y conforme a su decisión. No es el hombre el que ha movido a Dios a hacer las cosas. Dios busca entonces que el hombre le obedezca conforme a eso que le está enseñando y hablando. Inclusive en el versículo 17, este mandato se desarrolla un poco más al decirle, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Un mandato, un decreto, una ley, se tenía que hacer así. Tenía una amplia gama y variedad de árboles de los cuales podía comer. De 100 árboles, solo uno no podía comer. Estaba el árbol de manzana, el árbol, bueno, algunos dicen que el árbol de manzana es el del pecado, pero no sabemos qué fruta es. Estaba el árbol de la manzana de agua, que a muchos nos gusta. Los mangos, que ya ahorita están como para esta época. Y muchos otros árboles que ni siquiera me acuerdo de cuáles más hay. Había muchos, muchos árboles de los cuales podía comer. Pero solamente uno le dice Dios, Adán, de todo esto que he creado, de todos los animales, de toda la vegetación, de todo lo que hay en el agua, de todos los árboles que hay, solamente uno no puede acercarse y comer. Solo uno. De todos podía comer. De todo lo que Dios había creado, podía disfrutar. Dios le está dando un huerto para que disfrute de todo eso. Dios le está dando un lugar que Él sustenta y que reverdece siempre para que Él lo disfrute. De todo eso puede comer. En el versículo 9 dice que los árboles eran deliciosos a la vista y que eran buenos para comer. Todos los árboles eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Pero mucha atención con este mandato. Él debía obedecer. Adán debía poner atención a esa advertencia. Porque Dios le dice, del día, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se lo dijo específicamente, claro, no se lo dijo como ninguna alegoría, se lo dijo directo. Si usted come de este árbol, va a morir. Se lo habla directo, no anda con cosas extrañas, se lo dice directo, una advertencia a la que Adán debía someterse, a la que él debía ser obediente, porque ya Dios le había provisto de todo lo que él necesitaba. Ya Dios le había dado todo lo que él necesitaba, todo el sustento para vivir. Esa advertencia marcaba claramente lo que sucedería si desobedecía. Y usted más adelante, si usted continúa leyendo los escritos del Pentateuco al final,
usted va a ver también que Dios advierte a su pueblo, que Dios advierte una y otra vez al pueblo de Israel diciéndole, si ustedes obedecen, esto es lo que va a pasar. Si ustedes desobedecen, esto es lo que va a suceder. Dios siempre les daba un mandato, pero Dios siempre también les advertía claramente de lo que podía suceder si obedecían o si desobedecían. Esto también lo vemos al principio. Dios habla en el principio de que Él le da a Adán todo para disfrutar. Si él era obediente, podía disfrutar de ese jardín del Edén, de todo el sustento. Si era desobediente, ciertamente morirás. Moisés va a describir algo que va a ser de vital importancia para el desarrollo de la historia. Al decir, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y aquí es donde el asunto empieza a ponerse todavía mejor en esta historia narrativa. Porque vemos que es Dios el que decide decirle a Adán, Adán, no es bueno que usted esté solo. Es Dios el que toma la decisión. No fue Adán que le dijo, Dios, yo sé que usted está muy ocupado. Yo sé que usted viene trabajando todos estos días. Está muy cargado haciendo el sol, las estrellas, los animales y todo. Usted no me puede dar un ratito, una horita de consejería, porque es que viera que me siento muy cargado y necesito a alguien a la par mía. No fue así. Fue Dios, que nació del corazón mismo de Dios, el decirle a Adán, no es bueno que usted esté solo. No es bueno. Fue Dios el que tomó la decisión. No fue Adán el que fue a buscarlo. No fue Adán el que clamó a Dios. No fue Adán el que ayunó, el que oró incesantemente. Por eso, fue Dios el que tomó la decisión. Como lo había tomado cuando creó los cielos y la tierra. Como lo había hecho cuando separó las extensiones de los mares, de las aguas. Como lo había hecho cuando dijo que la tierra produjera todo tipo de vegetación. Así Dios estaba tomando la decisión de decirle a Adán, no es bueno que usted esté solo. Le haré, Dios, yo tomo la decisión de cómo hacerlo. Dios está tomando la decisión de decirle a Adán, no es bueno que usted esté solo, por lo tanto yo tomo la decisión de hacerle una ayuda idónea a usted. Dios está tomando la decisión, no el hombre. Y toma la decisión de proveer al hombre lo que él necesitaba para cumplir con el propósito y mandato de Dios. No para que ellos hicieran lo que les diera la gana, no para que ellos vivieran y tomaran decisiones como les diera la gana. Era para que Adán pudiera cumplir con ese propósito y mandato que Dios le había dado. Y los dos juntos cumplir con ese plan que Dios ya les había encomendado. Adán entonces tenía una labor. Del versículo 19 al 20 en el capítulo 2 nos narra esa labor y ese trabajo que tenía Adán. Dios trae a todos los animales para que Adán les dé un nombre. Todas las bestias, aves, ganado, todos los animales vivientes. Adán entonces realiza esa labor, es obediente. Adán viene siendo obediente a lo que Dios le está diciendo. Pero Dios nota algo en esa labor, que Adán necesitaba una ayuda. El versículo 20 dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, no se encontró en ellos la ayuda adecuada para el hombre. Dentro de todo el trabajo que Adán estaba haciendo, y al que estaba siendo obediente a Dios,
Dentro de todo eso, Adán no encontró una ayuda idónea para realizar su trabajo y cumplir con lo que Dios le había demandado. Por lo tanto, Dios interviene. Por lo tanto, Dios toma la decisión de crear a la mujer, pero no la creó como todo lo demás. Ojo, esto es importantísimo. Dios no lo creó como todo lo demás. Dios la creó del mismo hombre a la que él había soplado vida, a la que él había dado sus mismas cualidades morales, valores, etcétera, a la que él había hecho un ser y un alma viviente. Una mujer que saldría de su costilla en el original hace la referencia de que Dios toma el costado de Adán para crear a la mujer. Por lo tanto, al salir de su lado, al formarla de su lado, Dios la trajo a Adán instituyendo el matrimonio. Dios dice, no es bueno. Dios toma la decisión de hacer a la mujer del costado y Dios también la trae a su lado, instituyendo algo que venía del mismo Dios. Dios es el que instituye el matrimonio. Un matrimonio que se compone de dos personas que estén igual, que estén al lado uno del otro. Los dos son alma viviente. Los dos tienen esas cualidades de Dios. Los dos Dios tienen ese espíritu que Dios les dio. Los dos. Uno debe de apoyar al otro para cumplir con el propósito que Dios le ha dado. No es para buscar satisfacciones, no es para buscar deleites, no es para cumplir caprichos, no es para satisfacer mis necesidades, es para cumplir lo que Dios le había demandado al hombre. Iba a ser la ayuda idónea. Busque en el original qué significa idónea. Es algo demasiado especial que solo esa persona puede ayudarle a cumplir con ese objetivo y con ese propósito. Adán, cuando Dios la trajo a su lado, se regocija y sigue trabajando en esa labor que Dios le había encomendado. Dice que Dios le trajo a todos los animales, ¿verdad? Para que le pusiera los nombres y él fue haciéndolo así. Y él le trae a la mujer a su lado. Y Adán sigue trabajando como Dios le dijo. Pero se regocija y le da el nombre. Y le dice que será llamado varona porque del varón fue tomado. Le pone el nombre de mujer. Porque salió de sus huesos. Ese es el regocijo que tenía Adán, que Dios había creado algo sumamente especial para él, que había salido de su misma carne, de su mismo cuerpo, que había salido de lo que Dios mismo había creado, siendo formado por Dios y naciendo desde el corazón de Dios. Había salido de sus huesos y de su carne. Por eso se regocija Adán. Y los dos juntos, dice, formarán una sola carne, que cuentan con los atributos de Dios, atributos que Dios les dio porque fueron creados a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, ambos estaban plenos en la obra de Dios, obra que Dios mismo había realizado, obra que Dios mismo había decidido hacer. No tenían nada que esconderse, ni de qué avergonzarse, porque Dios les había dado un propósito que debían de cumplir, complementándose el uno al otro, y que Dios les había provisto todo lo que necesitaban para llevar a cabo la orden que Dios les había dado, que Dios mismo fue el que preparó todo para que el hombre y la mujer tuvieran un propósito, siendo provistos por el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios proveyó de todas las cosas con un propósito. Dios no se le escapó nada. No fue de que, ay, ¿ahora qué hago con Adán? ¿Qué tirada Adán solito? Se me va a deprimir, se me va a poner triste, va a llorar cuando ande solo, porque ve a los demás animales acompañados y él está solito. No, 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 no. Dios no se le escapó nada.
Dios todo ya lo tenía planeado con un orden estratégico, con un propósito y un diseño divino, siendo Dios mismo el que proveía para esa pareja. Siendo Dios mismo el que había planeado de que hubieran animales, de que hubiera vegetación, de que hubiera producción, de que hubieran árboles que eran vistos como deliciosos, de los cuales podían comer. Entonces esa pareja, ese matrimonio, podía disfrutar de todo lo que Dios les había provisto. Y podían confiar plenamente en que Dios iba a seguir proveyendo. Es importante eso, hermanos. Hoy nuestra mirada, nuestros ojos están provistos, están enfatizados, están enfocados en la provisión que nos da el trabajo, en la provisión que nos da la quincena, en la provisión que nos da mis cualidades humanas y mi intelecto humano para hacer negocios. Y se nos ha olvidado de que Dios, que creó los cielos y la tierra, es el que provee de todo lo que necesitamos como sus hijos. El pueblo de Israel tenía la opción de obedecer a Dios. Mediante este relato, ellos deberían de cumplir con lo que Dios le había encomendado a Moisés y deberían de seguir sus órdenes obedeciendo o de no seguirlas y desobedecer e incumplir con el mandato de Dios. Dios entonces, mediante esta narración, quería enseñar al pueblo de Israel que el Creador Dios de todas las cosas había provisto todo lo necesario desde el principio para el hombre y para la mujer. Y que así como lo había hecho para Adán y para Eva desde el principio, así también lo iba a hacer para ese pueblo que estaba saliendo de 430 años de esclavitud, que los iba a cuidar, que los iba a proteger, que les iba a dar sustento, pero les demandaba que obedecieran al mandato de Dios al ser enviado Moisés como ese libertador. Y eso, hermanos, como dice el escritor en el Nuevo Testamento, era una sombra de lo que habría de venir. Moisés, al liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud en la que estaba sometida, era solamente una sombra de aquello que habría de venir. Cristo, cuando vino a morir por usted y por mí en una cruz, nos vino a libertad de ese reino de las tinieblas en los que estábamos sumergidos. Y hoy usted y yo podemos disfrutar de esa libertad que solamente Cristo nos pudo y nos puede seguir dando. Hoy en Cristo tenemos libertad, tenemos sustento. Eso que vemos en Éxodo, en Génesis, es solamente una semejanza, un ejemplo de lo que vendría a ser Cristo en nuestras vidas. El apóstol escribe a los cristianos en Roma, el apóstol Pablo, escribe en esa carta a Roma en el capítulo 8, versículo 28 hasta el 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solo lo bueno, no solo los resultados exitosos, no solo tener buenas cuentas en los bancos, todas las cosas, hermanos. Aquí tenemos dos personas, nuestra tía Miriam y nuestra hermana Marcela, que han perdido seres queridos, sus esposos, y que están pasando por situaciones difíciles de aceptar ese fallecimiento y esa pérdida. Cuando Dios en su palabra dice todas las cosas, significa que aún en medio de esas pérdidas de familiares, de situaciones difíciles, en caídas, en enfermedades, todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien, porque Dios es el que provee y tiene un propósito para nuestras vidas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ve en usted a su Hijo, que no se le olvide, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy en día, hermanos, tenemos que prestar atención
como iglesia, que somos escogidos por Dios, que nació del corazón de Dios escogernos. No por lo que nosotros hayamos hecho, es porque Dios así lo quiso. Hoy nosotros tenemos un propósito como hijos de Dios. Él ha provisto todas las cosas para nosotros. En su palabra nos dice que Él nos dio a su Hijo Jesús, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo envió a morir por nosotros en una cruz, Gálatas 3:12. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Nos dio salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8. Nos justificó, nos redimió, Romanos, aquí no lo apunté, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8. Nos dio el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Juan capítulo 14, versículo 26. Nos dio su palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hermanos, todo nos dio Cristo mediante su muerte en la cruz, para que tengamos sustento únicamente en Él, no para que miremos otras cosas. Todo lo tenemos en Él, no podemos ver otras cosas, no para que apartemos la mirada de aquel que lo sustenta todo con la palabra de su justicia. Propósito lo tenemos en Cristo, provisión lo tenemos en Cristo. ¿A quién entonces podremos tener miedo? ¿A quién entonces podremos decirle que no podemos? Solamente en Cristo tenemos esa esperanza de vivir sustentados como hijos de Dios. Hoy, hermanos, Dios en su diseño original ha provisto de todo lo que necesitamos por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por la redención que es en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Hermanos, fuimos creados con un propósito en Cristo Jesús, provistos de todo como hijos de Dios para andar y caminar como Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo. Pongamos la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Porque como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo usted y yo tenemos propósito, en Cristo usted y yo tenemos la provisión para caminar y ser sustentados por el Dios creador de todas las cosas.